Bienvenidos, bienvenidos a una nueva entrevista en Editorial Letra Minúscula. Hoy tenemos a Ricardo Hernández. Bienvenido, Ricardo. Hola, muchas gracias por esta oportunidad, Roberto. Gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en nosotros. Hoy queremos presentar el libro de Ricardo, La Tierra del Odio, un libro muy interesante. Quiero leer una pequeña bio de Ricardo, tiene una larga trayectoria profesional. Y para que todos vosotros podáis conocerlo un poquito mejor, Ricardo es historiador, escritor y divulgador cultural con más de 4 décadas de experiencia en medios de comunicación, reconocido por su labor en programas de radio y podcast sobre temas de misterio e investigación paranormal. Ha liderado proyectos emblemáticos como La Otra Frontera y Subterránea. También ha destacado como redactor y comisario cultural, explorando desde el rock progresivo hasta el terror clásico. Su última novela, La Tierra del Odio, inaugura una trilogía que combina el terror psicológico con elementos históricos, confirmando su talento para entrelazar narrativas fascinantes que exploran las emociones humanas más profundas. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Haznos un pequeño resumen de La Tierra del Odio para todas las personas que siguen este canal. Bueno, pues básicamente es una novela de terror eh, escrita a lo largo de tres épocas históricas y lo que el lector tiene que ir descubriendo conforme va leyendo el libro y se va encontrando con los hechos que allí se narran, pues es la relación que existe entre esas tres épocas. Parte de una idea porque yo antes de este libro había escrito sobre todo ensayo y relacionado con el tema musical, que es un poco mi pasión aunque me encanta la historia, pero mi pasión siempre es la música. Y esto pues era como retomar un poquito esos inicios míos de cuando era joven, de los años 80 del siglo XX, años 70, años 80, cuando empezaba a trabajar bastante, eh, a indagar más que a trabajar sobre el tema de los fenómenos paranormales. Algunos de los más talluditos os acordaréis de personajes como Andreas Faber-Kaiser, como el doctor Jiménez del Oso, El mítico Jiménez del Oso, el sí. mito Jiménez del Oso. Yo estuve en su casa, tuve la suerte de conocerle y estar en su casa y hablar con él y bueno, nos animaba mucho a seguir adelante. Digamos que éramos la pasión de los jovencitos de aquel entonces. Eso nos llevó, pues claro, eran otros tiempos muy distintos a los que son ahora y eso nos llevó pues, a emprender una serie de aventuras de todo tipo, a enfrentarnos a todo ese mundo desconocido que entonces era nuevo, casi nuevo para la mayoría de nosotros. Y todo eso que aprendimos lo llevamos luego posteriormente a la radio. Entonces, digamos que recopilando un poquito todo aquello de todo lo que hicimos en aquella época, pues La Tierra del Odio es como volcar en una novela un compendio de cosas relativas o de historias o de fenómenos o de sucesos o de experiencias, un poquito todo mezclado, de lo que fueron aquellos tiempos. Entonces, por eso, la parte, digamos, tercera de la novela, el tiempo más reciente es de esa época, precisamente años 80, años 90 del siglo XX. ¿Y qué género es exactamente? Porque a la gente le gusta leer género y quiere saber en qué género lo ubicaríamos. Pues lo ubicaríamos en lo que es terror sobrenatural, terror paranormal, casas encantadas, fantasmas, maldiciones, espiritismo, ese tipo de cosas. Es decir, fuera de lo que está ahora un poquito más de moda, que es, parece que o vamos de monstruos, de vampiros, hombres lobo y ese tipo de cosas, o vamos hacia los slasher, ¿no? Hacia los asesinos psicópatas, ¿no? Entonces, esto es volver un poquito a un terror algo más clásico, algo más de otros tiempos, ¿no? Pero que yo creo que sigue permaneciendo vigente. Sigue habiendo terror relativo a lo que es el más allá, experiencias paranormales. Lo estás viendo mucho ahora en la cantidad de productos que se están haciendo para plataformas y en películas y series en Indonesia, en Tailandia, en Corea, en todas partes del mundo, sobre todo en Asia, que parece que están saliendo un poquito a la luz ahora este tipo de cosas y están cogiendo mucho este tipo de terror. Parece que les es muy seductor este tipo de terror y yo creo que no debería haber desaparecido nunca.
y prácticamente pues hemos tenido una época en la que todo era otros tipos de terror y no este. Crepúsculo ha hecho mucho daño, ¿no? Bueno, no es daño, son modas. Son modas, sí. Son modas, sí, modas pasajeras, pero hay cosas que sobreviven un poco más a las modas, ¿no? Puede ser que desaparezca o que durante una época, durante unos años, se trabaje menos o se hable menos de este tipo de cosas, pero tarde o temprano vuelven otra vez. Si te pones a mirar lo que era el famoso terror gótico, que ahora está otra vez recuperando con Edgar Allan Poe o con H.P. Lovecraft, pues es un poquito eso, ¿no? Volver a las fuentes de lo que nos ha dado miedo desde siempre al ser humano. Entonces sí, nos ha dado miedo los asesinos con cuchillo y con pistola, pero también nos da miedo sobre todo lo que no entendemos, lo que no comprendemos, lo que está más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. O sea, es un terror clásico, digamos. Sí, sí, yo creo que sí, lo podríamos definir así. Pero vamos, sobre todo para que la gente se haga una idea, es terror sobrenatural o terror de casas encantadas, de poltergeist, fantasmas, maldiciones, ese tipo de ambientación, digamos. Hay un pueblo maldito en el libro, háblanos de ese pueblo un poco. Bueno, el pueblo, a ver, todo lo en el libro, tanto los lugares como las personas, están modificadas en todos los aspectos. Hay que pensar que es un libro basado en hechos reales. Y evidentemente el conocimiento de hasta qué punto el porcentaje de esos hechos reales es real, está basado en la realidad, en episodios vividos, pues es un porcentaje indefinido que no se puede decir qué cantidad es, si es más de un 50, menos de un 50, más de un 80. El caso es que la intención es que no haya nadie que se pueda sentir en un momento determinado, porque estamos hablando de una época de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, pero también estamos hablando de finales del siglo XX, con lo cual es una época mucho más reciente en el tiempo. Entonces no queremos que nadie se pueda sentir en un momento determinado retratado, o definido o identificado, sino que simplemente sean personajes basados en realidades, pero que esos personajes tenían otros nombres e incluso muchos de los personajes del libro son mezclas de otras personas. Y con el tema del pueblo pasa exactamente lo mismo. No es un lugar determinado, está ambientado en la Sierra de Madrid, en una zona que podría ser el arco que va entre el norte, entre lo que sería la carretera de Burgos y la carretera de Extremadura, en todo ese arco noroccidental de la Sierra de Madrid, pero no tiene un lugar definido. De hecho, el pueblo, o los nombres de los pueblos también son inventados, precisamente para que no haya posibilidad de error ni de confusión. Eso le da como una mayor universalidad a la historia, creo yo. Sí, la historia podría haberse desarrollado en cualquier otro sitio del mundo, del planeta, pero he elegido que sea ese sitio porque es una zona geográfica que conozco y es una zona geográfica que he pateado mucho y que conozco todo lo que hay allí. Hay también una ambientación muy especial para situar este tipo de historias allí, ¿no? Y de todas formas, pues bueno, es potestad del autor decidir dónde quiere ambientar su obra, ¿no? Y dónde quiere Claro. ambientar los hechos que cuenta. Tú eres historiador. Ujú. ¿Y cómo ha sido el proceso de documentación de la obra? Eso yo creo que es muy importante. Muchos autores hacen un proceso de documentación escaso, digamos, y eso se nota en la profundidad de la escritura. Sí, es posible que además las tendencias actuales sean a ser más superficiales con ese tipo de cosas, ¿no? Y a dedicar más importancia a otros detalles que a lo mejor para los lectores de otras épocas eran menos importantes o más importantes. Eh, en mi caso es que lógicamente tiene que haber una coherencia histórica, sobre todo cuando estamos hablando de tres épocas completamente diferentes. Entonces, la investigación a esos niveles históricos ha pasado mucho por, sobre todo, Biblioteca Nacional, que al fin y al cabo en mi época no existía Internet todavía, cuando éramos jóvenes no teníamos, por supuesto, no había IAs ni nada similar. De Claro. hecho, cuando escribí este libro todavía no había IAs disponibles ni nada.
Entonces, toda la investigación va a base de ir a saber lo que quieres escribir, de qué quieres escribir, y entonces ir a buscar a la biblioteca pues, libros relativos a que te transmitan ese conocimiento, que te puedan hacer conocer cómo era la sociedad rural a finales del siglo XIX en determinadas zonas del país, ¿no? O cómo era la electrificación rural cuando empezaba a desarrollarse a mediados del siglo XX también por esas zonas, ¿no? Porque no es lo mismo la electrificación rural que pudo hacerse en algunas zonas de Andalucía o en algunas zonas de Asturias más apartadas, más agrestes, que las que se hicieron a unos 50, 60, 70 kilómetros de la capital, que lógicamente pues tenía más beneficios, más ventajas. Entonces tenía que averiguar todo ese tipo de cosas para que la historia tuviese coherencia histórica. Y eso para mí era importante. Ya entiendo que para otras personas, pues a lo mejor eso no tiene menos importancia, pero para mí sí que era importante. Sin embargo, hay otros factores, como por ejemplo la descripción de los trajes o de la forma de vestir o ese tipo de cosas, que en mi caso pues no tienen tanto interés, o personalmente no me interesa tanto y no me interesa como lector, y entonces tampoco hago que realmente sea algo importante como autor, como escritor, ¿sabes? Un poco la forma que tenemos a veces de jugar los propios autores, que estamos escribiendo el libro que a nosotros nos gustaría leer. Y el tema de la trilogía, este es el primer libro de una trilogía, es autoconclusivo, eso hay que aclararlo. Sí, totalmente. O sea, la historia termina y además no se empezó ni se planteó inicialmente como una trilogía, ni mucho menos. Todo esto fue surgiendo a lo largo de la escritura, que luego hablaremos, si quieres, de todo el proceso que ha llevado Sí. escribirlo, porque ha sido bastante largo en el tiempo. Y lo que ocurrió fue que en un momento determinado, pues de un libro que planeaba que estuviese en torno a los 20 y tantos capítulos, nos fuimos al final a 30 y tantos capítulos, casi 40. Entonces yo decía, evidentemente no nos podemos ir a un libro de 1000 páginas, ya nos hemos metido aquí en 565, que ya está bastante bien, ¿no? Sí, Para, es para lo que largo, es hoy sí, en día. es largo. Entonces empecé a sacar parte de la historia y decir, esto lo puedo contar en otro momento. Lo puedo contar en relatos, lo puedo contar en, no sé, incluso hacer otra novela. Y entonces se ocurrió, según iba el desarrollo y el planteamiento, iban surgiendo toda la historia, salió la idea de apartar parte de lo que contaba en ella y ponerla incluso para poder escribir el día de mañana una precuela. Es decir, contar hechos que sucedieron antes de lo que se cuenta en los años 80 en este libro. Y también está la posibilidad, que surgió también hacia el final, de rescatar algunos de los personajes, no todos, por supuesto, sino solamente algunos, y hacer una futura novela, una futura secuela, pero en otro lugar, en otro ámbito geográfico, en otro ámbito temporal, todo completamente distinto. Por supuesto, también será una historia de terror, pero será algo completamente diferente. No es tan raro esto porque, bueno, lo tienes en autores, como por ejemplo, por citar a uno de los más famosos, Dan Brown. Tú sabes que siempre coge a su profesor Landon y lo pone en todos como protagonista en todas las historias. Las hace en distintos lugares, en distintos sitios, con distintas temáticas, pero su personaje fetiche pues es este profesor, ¿no? Bueno, pues en mi caso yo tengo varios, 2 o 3 personajes, tal vez 4 de esta novela, que me gustaría continuar con ellos, porque creo que tienen potencial y que se puede sacar mucho, y todavía hay mucho que contar de sus vidas y sobre todo de sus aventuras. Es que tú has creado un universo en realidad con este libro, de Bueno, personajes, en cierto sentido. en cierto sentido, pero te vuelvo a repetir lo que he dicho antes, de que está basado en hechos reales. Claro, Es decir, no hay personajes por capricho. Mm, Los personajes son los que son porque son los que tienen que estar. No hay personajes de relleno. Hay algunos personajes de acompañamiento, pero no de relleno. ¿Me explico? No he sí, sí, necesitado relleno, de hecho. He tenido que cortarme para no seguir escribiendo porque no me podía ir a 700 páginas, ni quería tampoco. claro. Entonces, no tenía espacio para poner eso, para rellenar y hacer eso que se dice muchas veces de
Sí, es que la novela parece que tiene un trozo que divaga mucho y que pierde el tiempo porque se nota que tiene que rellenar páginas. En mi caso ha sido todo lo contrario. No tenía que rellenar páginas, con lo cual no tenía ese problema. Muy bien. Háblanos del proceso de creación del libro, los años que has tardado. Por cierto, recordaros a todos vosotros que el enlace está en la descripción de este vídeo para todos los que queráis leer la novela de Ricardo. ¿Cuántos años has tardado en escribirla? Bueno, a ver, aquí es que hay un problema. Realmente han sido 5 años. Yo empecé a escribir este libro en el 2019. En el 2018 había acabado mi libro de rock progresivo para novatos, que es el que me dediqué a todo el tema musical. Y entonces, pues tenía pensado seguir escribiendo sobre temas musicales, pero mi mujer, que es muy cercana a mí, que es la autora de las portadas de mis libros y con la que, digamos, siempre hemos mantenido todo tipo de debates sobre lo que queríamos hacer y lo que realmente pensamos que estamos dispuestos a poder hacer de una forma que sea interesante, como para publicarlo, quiero decir, ¿no? Porque muchas cosas, muchas veces puedes escribir para ti mismo, pero si quieres lanzarte un poco al exterior y darte a conocer a otras personas, pues eso requiere, tiene su complicación también, ¿no? Entonces ella es la que me insistió y me dijo, ¿por qué todas estas cosas que hemos hablado y que me cuentas tú de tus épocas jóvenes, ¿por qué no las transformas en una novela? ¿Por qué no las llevas adelante y te pones a escribir una novela? Claro, al principio dices, uff, no es lo mismo escribir ensayo, tú lo sabes, que escribir novela, es completamente distinto. Sí, Entonces te lo planteas. Yo he escrito mucho a lo largo de mi vida, pero nunca me había puesto a publicar realmente algo tan extenso como una novela, que en principio yo pensé que iba a tener unas 400 páginas, y ya ves que nos hemos ido a casi 600, ¿no? Pero luego fue poco a poco, fui viendo la posibilidad de echar para adelante el proyecto y al final lo que hice fue parar el libro de música que estaba escribiendo y meterme de lleno en este. Y empecé a escribirlo en el 2019. El problema es que el 2020 llegó la pandemia y, contrariamente a lo que a mucha gente le ha pasado, que aprovechó todo aquel tiempo de confinamiento y demás para hacer algo útil y positivo, como por ejemplo escribir un libro, pues en mi caso fue todo lo contrario, porque yo tuve un problema médico bastante grave, nada que ver con el COVID, pero que me afectó mucho y estuve prácticamente 2 años y medio, 3 años inútil completamente, por un problema de cardíaco, digamos, para ahorrar detalles sobre escabrosos, ¿no? sí. Y entonces eso hizo que hasta realmente el 2022, 2023, 2022 finales, no pude ser capaz de volver a escribir. No ya que tuviese la oportunidad o eso, es que eh, ni siquiera tenía movimiento en el brazo derecho, tenía problemas, tengo todavía una parestesia heredada, pero vamos, que ya me permite teclear normalmente, pero al principio casi no podía. Y sobre todo es el tema mental. Cuando pasas por un eh, problema médico tan intenso, con 4 operaciones en mi caso, tan graves, pues el problema es que te ves afectado también a nivel mental. Entonces me costó mucho no solamente volver a escribir, sino volver a leer. Algo tan sencillo como poder leer un libro y concentrarme y enterarme de lo que estaba leyendo. Y una de mis pasiones, la música, como ya he dicho, pues ni siquiera era capaz de escuchar música con atención. Tardé muchísimo tiempo en recuperar una serie de condiciones que me permitieran volver otra vez a retomar el libro. Por eso te digo que, aunque son 5 años, pero realmente el tiempo de escritura podemos decir que fue poco menos de la mitad, unos 2 años, 2 años y medio. Porque una vez que pude volver a sentirme otra vez con la capacidad suficiente como para retomar, tenía que volver a enganchar con algo que había escrito 2 o 3 años antes. Entonces eso tiene su complicación, quieras que no. Y También tú se me habías ocurrieron cambiado, ideas no era el nuevas, mismo Ricardo, era un Ricardo diferente en cierto sentido. evidentemente. Evidentemente estas cosas cambian y mucho. Además es que me tiré un mes y medio, una de las veces me tiré un mes y medio en el hospital. Una segunda operación que tuve en el 2021, estuve casi otro mes, casi 20 y tantos días.
Entonces, quieras que no, pues son muchas cosas de las que te tienes que recuperar. Y eso hace que efectivamente tú seas distinto. También has tenido más tiempo para pensar, pero eso puede ser positivo. Es decir, a lo mejor si yo hubiera acabado la novela del tirón que llevaba en el 2020, con la inercia que llevaba en el 2020, no hubiera sido la misma novela que ha surgido en este 2024. Es muy posible, pero nunca lo sabremos. Yo te quería felicitar, ya lo hicimos la otra vez que hablamos, pero yo te quería felicitar por las portadas de los libros. Sé que son obra de tu mujer, Sí, me sí, parecen sí. excelentes, quiero decirlo aquí públicamente. Fijaros todos en las portadas en la portada del libro de Ricardo, la vamos a poner también como una imagen en esta entrevista. Es excelente. ¿Quieres hablarnos un poco del proceso de creación de la portada, de la idea, de lo que Bueno, es intenta que, reflejar? sí, sí, sí. Es que ella es muy artista y además no solo eso, sino que desarrolla mucho su capacidad artística y la ha desarrollado a lo largo de los años. Entonces, mm, yo siempre confío totalmente en ella y no le indico nada. Bueno, sí, en el caso del búho es un poco la definición de lo que soy yo, porque yo soy la típica persona que trabaja mucho de noche, me acuesto tarde porque produzco mucho mejor eh, mi capacidad mental, mi desarrollo, escribo, soy más resolutivo de noche. En cambio, por las mañanas, pues soy una especie como de zombie andante, ¿no? Tardo bastante en ponerme en marcha. Entonces, pues salió el tema de que yo era una especie de búho, porque vivía más por la noche que por el día. Y entonces por eso fue la idea de poner el búho en la portada del error progresivo, que un poco me representa a mí mismo, ¿no? Y luego en el tema en lo que es el tema de la portada de La Tierra del Odio, fue ella, al leer el manuscrito, pues ya ha sido mi lectora alfa principal, ¿no? Y la que ha ido Sí. animándome a seguir, sigue por aquí, esto sí, esto no, esto tal, esto cual, y me iba dando sugerencias, pues fue la imagen que a ella le vino cuando que iba leyendo ese manuscrito, lo que a ella se le ocurrió, y eso fue lo que plasmó en esa portada del libro. Y yo creo que es una portada muy seductora. Bueno, seductora no sé si es la palabra, pero Sugerente atrayente o sí, sugerente, inspiradora. sí, atrayente, Sí, exacto. llamativa, es impactante y sí, la verdad es que es un trabajo magnífico. Vamos, yo no tengo Qué ninguna duda importante tener de una pareja que te apoye en el proceso creativo. eso es Qué vital. importante, sí, al menos que no entorpezca, ya es mucho, pero si además, como es tu caso, te ayuda, eso tiene un gran valor. Sí, de hecho, hay veces que, vamos, yo no hubiera podido superar todo esto, todo este proceso que ha ocurrido, que ha sucedido, y ella me decía, vuelve a escribir. Yo decía, no puedo, no puedo, no me siento capaz. Y ha sido ella con su perseverancia la que me ha insistido hasta, ha tenido la paciencia de esperar, pero algunas veces le costaba, yo sé que le costaba porque veía que pasaba el tiempo y que yo no volvía y temía que fuese a dejar inconclusa ese trabajo, ¿no? Pero no, ya he visto que lo he acabado, lo hemos conseguido acabar y no solamente lo he acabado, sino que estoy pensando en más. En más, Así sí. que eso es bueno, es muy positivo. Pero Muchas sí, sí, personas, evidentemente hay personas que están ahí en el momento en que lo necesitas y son las que necesitas para echar adelante un proyecto y llevarlo a cabo. muchas personas quieren escribir una novela y no saben, se atascan. O sea, tienen Sí. las ideas, son incapaces de llevarlo adelante. ¿Qué consejos le darías tú, que has sido capaz de acabar este proyecto después de tantos años, con tantos problemas en medio? ¿Qué consejo le darías a ese escritor en ciernes que tiene la idea, igual ha empezado, lo ha dejado? Bueno, a ver, no soy muy de dar consejos porque pienso que las personas somos diferentes y que no hay una forma única de escribir. Hay muchas formas de escribir. Yo primero, por supuesto, el mayor consejo que puedo hacer es animarles a seguir, sobre todo si tienen una ilusión por algo, quieren contar algo, porque necesitas tener, tienes que tener esa necesidad de un deseo interior de contar algo a los demás, porque si no, ¿para qué escribes realmente, no? Sería un poco absurdo. Sé que hay gente que escribe para sí misma, es decir, que de alguna forma dicen, bueno, lo hago por calmar esta ansia de volcar todo esto, pero me da igual luego si me leen o no me leen.
no es lo normal es que un autor siempre quiera que le lean, ¿no? Pero lo principal es que si realmente quieres llegar a ellos, si realmente hay una ilusión detrás y quieres comunicar a los demás y transmitirlo, que no lo dejes, que perseveres y que intentes escribir como he hecho yo, que es un consejo que me vale a mí y a otras personas, pero no le vale a todo el mundo, que conste. Intenta escribir el libro que te gustaría a ti leer como lector. Intenta hacer eso, es decir, que cuando tú leas lo que has escrito, estés satisfecho y estés contento con lo que lees. Yo sé que hay muchos escritores que escriben y no leen lo que han escrito. Eso me parece un error. Me parece un soberano error. Y se nota porque luego está lleno de errores, de fallos, Sí, en sí. fin. Pero bueno, es una forma de escribir también. Tampoco voy a decirle a esas personas que no hagan eso, ¿no? Es su forma de escribir, pues yo lo entiendo, lo respeto. Y también, por supuesto, decirles que confíen en personas ajenas porque son las que le van a ayudar, ya sea tu pareja, ya sean amigos, ya sean conocidos que tú tengas o gente que tú puedas contactar, amigos. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil establecerse esa red de amigos, ¿no? Dale tu manuscrito, déjaselo leer a personas de confianza porque te pueden hacer sugerencias que sean útiles para ti. También conozco gente que no se deja aconsejar, vamos, ni harto vino, ¿no? Pero no es lo normal Eso es es un dejarse error, la aconsejar. falta de humildad. La humildad es muy importante. Sí, es vital porque tú puedes equivocarte, puedes estar equivocado. Y luego es muy importante también lo de los correctores. Yo estoy harto de leer libros, sobre todo últimamente, hay mucho autopublicado y demás, de gente que no ha sido capaz de darle sus libros a alguien que tuviese la capacidad de corregir. Y eso es un error garrafal, porque son libros llenos de errores, de ratas, de fallos, incluso de malas interpretaciones, de mal uso de las palabras, mala construcción de frases, independientemente ya de las faltas de ortografía que nos podemos encontrar por ahí, que son tremendas a día de hoy. Yo creo que eso es un error porque te estás cerrando la puerta a que la gente te lea. Porque yo cuando cojo un libro de esos y ya voy por el capítulo 3 o 4 y ya me duele la vista de tanta rata y de tanto fallo, ya dejo el libro, ya no tengo ilusión por seguir leyéndolo. Entonces eso le va a pasar a muchos lectores, con lo cual creo que estas personas lo que deberían ser, como tú bien has dicho, humildes, dejarse aconsejar, escuchar, saber escuchar, pero siempre continuar con tu foco, es decir, tu meta. Tu meta es conseguir algo, pues llévalo adelante. Te va a costar más o menos tiempo, pero llévalo adelante porque cuando lo consigues es como una sensación de sentirte realizado, ¿sabes? De haber logrado algo que considerabas Tener un hijo, imposible. plantar un árbol y a escribir un libro. Efectivamente, exactamente. Ricardo, te agradezco muchísimo la entrevista. Recomiendo a todas las personas que vean esta entrevista, los seguidores de Editorial Letra Minúscula, leer este libro, La Tierra del Odio, de Ricardo Hernández. Enlace en la descripción de este vídeo, en todas nuestras redes. Espero que haya continuación. Vamos a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y nada, poder volver a hablar contigo y que este libro sea el éxito que merece. Pues muchas gracias, Roberto, por tu tiempo y por tus buenas palabras hacia la tierra del odio. Espero que Gracias. a todos los lectores y a toda la gente que te sigue y que le puede interesar esta temática, pues que disfruten mucho con la lectura de este libro y que no se olviden de apagar la luz antes de dormir. Gracias.